El programa Vivir Más y Mejor ha sido galardonado con los premios Ballenas 2017 en los siguientes rubros: Mejor Programa en Salud, Revelación Periodística Masculina Dr. Jorge Gori, Mención de Honor a Mejor Presentación y Producción Integral. ¿Qué tal? ¿Vio? No le puedo llamar la atención al joven cirujano que enseguida me pone en la cámara para intimidarme. Está ¿Se muy da bien. cuenta? ¿Cómo le va? ¿Bien? A mí me va. Me extrañó una semana que no Bueno, pude venir. esperaba que se recuperase, que la salud vuelva y lo veo bien, Estoy espléndido. Pero además estuve bien porque pude pasar este fin de semana en mi lugar en el mundo. Me contaste que te Que fuiste. es en el partido de Lobería, en una ciudad que se llama la ciudad de Lobería, que yo le llamo el pueblo, pero no peyorativamente, sino todo lo contrario, con el mayor de los afectos. Es un pueblo encantador y la gente de Lobería es encantadora también. Y es un lugar donde podés dejar el auto con la llave puesta. ¿Tenemos uno o dos que nos ven? Sí. ¿Tres? Sí, más también. Pero podés comprar una cortadora de césped y pagarla después, te la llevas. Es decir, es un mundo distinto al mundo que nosotros estamos acostumbrados. ¿Dónde está Lobería? El partido de Lobería está, para que te ubiques, muy cerca de Necochea, muy cerca de Tandil, muy cerca de Balcarce, o sea, está cerca del mar, cerca de la sierra, está en un lugar privilegiado, ¿no? Bueno, yo estoy muy contento porque esta semana tuve yo tres personas que me dijeron el mismo concepto respecto al programa. Una de ellas, René, que nos pidió, que es socia en una peluquería, nos pidió que por favor si podíamos repetir cáncer de mama. Bien. Prevención en cáncer de mama. Le dije que estaba planificado para hacerlo antes de fin de año. Después otro, el señor Marcelo Klum, esto me pasó con el doctor Paz, estábamos cerca del Colegio de Abogados tomando un café, y se acercó para pedirnos el teléfono de la doctora Milovich, porque tiene una hermana que está pasando un momento difícil. Y los dos, el planteo fue, invitan profesionales de primer nivel, pero que nosotros entendemos. Bueno, esa es una de las características. Primero, que todos los profesionales que invitamos son gente que seleccionamos específicamente para este programa. Yo sé que es un tema pesado, es un tema complejo, pero tratamos de hacerlo lo más suavemente posible para que la gente sepa defenderse de esas cosas complejas. Casualmente el tema de hoy es un tema árido, pero se va a llevar muy bien, es el cáncer de esófago, y para ello hemos invitado a un cirujano que se dedica a ello y que, bueno, va a poder explicar muy bien el tema. Pero no lo presente usted, que se equivoque Macorma. Macorma. Porque el apellido del colega no es tan fácil. No es González. No es tan fácil, no es tan fácil. No es García. Bueno, no le saquemos más tiempo y vamos. Vamos, le mando un saludo muy afectuoso al embajador Humberto Toledo, a quien, que es socio del Hospital Alemán y que se lo he presentado al doctor Gori, porque tuvo un pequeño problemita y fue muy bien atendido en La Guardia, y me pidió si podía contactarlo con el doctor Gori para seguir con una consulta. Un encanto de persona. Bien, realmente. Nos vamos a la mesa con Macorma, que ha hecho un curso intensivo de la lengua alemana. Bien, ya estamos de vuelta. Otra vez me ponen la cámara cuando estoy hablando. ¿Se da cuenta? ¿Cómo le va, Macormac? Bien. ¿Todo bien? No Bien. lo había visto. Yo pensé que cuando no estaba en la tele, pensé que siempre se prendía una... Sí, no se prende nada pero acá. me No traicionaron, se Macormac. prende nada, no se prende nada. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, contento, ¿Todo bien? sí, muy contento de estar acá, compartiendo nuevamente con vos y con Por hoy, Jorge. porque me voy. Pero porque bueno, te vas a un congreso en Estados Unidos. en Estados Unidos. Bueno, lo bien que haces. Bueno, ¿por qué no empezamos? Porque el tiempo pasa, ¿no? Es verdad, no, bueno, hoy contentos porque está Rudolf Baron Woxebeden, que es
habla, bueno, perfecto alemán, tiene más de 20 años en el hospital, se formó en el hospital, es compañero de trabajo, es un amigo, está dentro del servicio de cirugía y además está dentro del servicio de endoscopía, que son dos áreas muy interesantes para abordar la parte del cuerpo de la que vamos a hablar hoy, que Rudolf lidera en el hospital todo el área de esófago, exactamente, y hoy vamos a hablar básicamente de cáncer de esófago. Bienvenido, Rudolf. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar acá con ustedes y en lo que pueda ayudar para hablar del tema y que la gente que nos está mirando entienda. Vamos a hacer todo lo posible para que así sea. La pregunta desde siempre, ¿no es cierto? El cáncer de esófago es común, no es común, tiene una alta incidencia, no tiene alta Pero antes, incidencia. ¿qué es el esófago? Probablemente. Cierto. Es Bueno, perfecto. Sí. Muy buena pregunta. Sí, el esófago es un órgano que comunica nuestra faringe con el estómago, es el transportador de alimento desde que lo deglutimos hasta que llega al estómago. O sea, es una manguera de músculo que está dentro del tórax y que comunica o transporta el alimento hacia el estómago. Contestando su pregunta, no es una patología, por suerte, muy frecuente, es una patología no tan frecuente, pero que hay que tener en cuenta porque obviamente cuando se diagnostica, y si uno justamente la diagnostica no muy precozmente, uno puede, digamos, necesitar tratamientos bastante complejos. Entonces, justamente como este programa se trata de hablar un poco de la prevención de estas cosas, es que la gente sepa de qué se trata, cuáles son los síntomas. Pero hay como áreas de incidencia en el mundo, a nivel global, ¿no? Nosotros en Argentina hablamos ya de los tumores más frecuentes, que son mama, colon, próstata, y este no está entre la lista de los más frecuentes. ¿Por qué, Rudolf? Este no está entre la lista de los más frecuentes, pero lamentablemente está aumentando la incidencia debido a muchas otras patologías de la sociedad moderna, como el tabaco, el alcohol, la obesidad, la alimentación, el reflujo gastroesofágico. Son todas patologías bastante frecuentes, muy asociadas a ciertas patologías, como por ejemplo la obesidad, que sí es una enfermedad muy frecuente y epidémica hoy en día. Entonces, esos sí son factores que están predisponiendo a que aparezca el reflujo y el cáncer de esófago. Sin distraernos, ¿no es cierto? Porque dijo muchas cosas. Fíjate que nuevamente está el cigarrillo, ¿no? El cigarrillo es una de las cosas que más frecuentemente estamos escuchando en todas las charlas, ¿no? Bueno, y la obesidad como un factor importante. riesgo. Hablamos en el programa anterior del hígado graso y cómo predispone al cáncer hepático, y ahora tenemos la obesidad como un factor predisponente de probablemente reflujo. ¿Por qué la obesidad, Rudolf, La obesidad es una enfermedad multifactorial que se caracteriza por juntar grasa dentro del cuerpo. Nuestro cuerpo está preparado para genéticamente ahorrar energía en forma de grasa. Y como se come mucho, sobra mucho y se guarda mucho. Y eso se guarda en forma de grasa. ¿Qué genera la obesidad? Aumento de la presión intraabdominal. Cuando tenemos una panza gorda, grande, hay más presión y eso genera que el contenido del estómago, que generalmente es ácido, o el contenido biliar, suba al esófago y el esófago no está preparado a tener ácido adentro y se lastima. Y se lastima una vez, no pasa nada. Si se lastima 2, 3, 4, 5 crónicamente, eso va generando un mecanismo de reepitelización, se cicatriza, cura, se enferma, se cicatriza, cura, y eso en algún momento, alguna de las células puede transformarse en un cáncer. Cuando hablas de reflujo, para que la gente entienda, ¿de qué se habla? El reflujo gastroesofágico es justamente eso, el reflujo de contenido del estómago hacia el esófago. El tránsito normal es que la comida baje del esófago al estómago y siga de largo. Una corriente inversa. Una corriente inversa. ¿Y cómo se manifiesta? ¿El paciente que se erupta? El paciente generalmente puede tener eruptos, puede tener sensación de quemazón detrás del esternón, gusto amargo en la boca. Dolor. A veces los pacientes son asmáticos y creen que tienen problemas respiratorios y en realidad se están aspirando con jugos gástricos. Mal aliento. Mal aliento, caries. Hay una serie de indicios que deberían hacer al médico sospechar que el paciente podría tener reflujo y a partir de ahí empezar a estudiarlo. Claro que todo eso en un conjunto. Todo tiene que estar, y la gente lo tiene que entender, en un conjunto. Porque no es cuestión de que yo tenga una carie y piense que tengo un cáncer de esófago, para nada. Pero en conjunto, la multiplicidad de factores hace que el médico sí piense que pueda ser un factor de riesgo. Entonces hoy, para trabajar sobre los factores predisponentes que vos decís, porque probablemente la alimentación también y el uso de picantes y todo eso, me imagino que también, lógicamente, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las medidas que vos recomendás a la gente para evitar el reflujo que a su vez llevaría al cáncer de esófago? Bueno, hay cosas que los
los pacientes pueden hacer y hay cosas que dependen de su genética, de la anatomía, etc. Hay pacientes que tienen, por ejemplo, hernias de hiato, ¿sí? Hernias hiatales. Muchos pacientes vienen y dicen, tengo una hernia de hiato, o mi papá tenía una hernia de hiato y no saben que la tienen. El hiato es un orificio que tiene el diafragma por donde pasa el esófago del tórax al abdomen. A veces eso por la obesidad se aumenta y los pacientes pueden tener una hernia de hiato. Pero entonces, es muy común la hernia es hiatal. muy frecuente la hernia de hiato. No todas las hernias de hiato generan reflujo y no todos los pacientes con hernia de hiato y reflujo van a tener un cáncer. Claro. Pero es un factor predisponente. Después, nuevamente, la obesidad, o sea, hay que hacer una dieta para bajar de peso, evitar comidas condimentadas, picantes, alcohol, comer poco de noche, no acostarse inmediatamente después de comer con el estómago lleno de comida. ¿Sí? Claro, pues reflujo. Son todas cosas que el paciente puede hacer para mejorar el reflujo. Acá hay 3 preguntas, 2 conceptos. Laura Villaurquiza, bueno, te pregunta lo que ya habías avanzado, qué importancia tiene en este caso la obesidad y la alimentación. Felicita al Hospital Alemán por el programa. Carolina Ituzaingó consulta si fumar, consumir mucho alcohol colabora con traer cáncer de esófago. Saludos al doctor Gori. Y Liliana de Capital Federal, ¿qué incidencia tiene el mal de Barrett en esta enfermedad? Bueno, muy buena pregunta la última. El mal de Barrett es una consecuencia del reflujo crónico, ¿sí? Se llama enfermedad de Barrett. El Barrett es simplemente una mucosa, un revestimiento del esófago patológico a consecuencia del reflujo crónico. Los pacientes cuando de vuelta tienen reflujo se lastiman, hacen una ulcerita, esa ulcerita cicatriza. En algún momento el esófago dice, cada vez que tengo reflujo me estoy lastimando, cambia sus células hacia una célula que es mucho más resistente al ácido, que es esta esófago de Barrett, pero que como es una célula anómala dentro del esófago, tiene mayor predisposición a transformarse en un cáncer. O sea, el esófago de Barrett puede ser una condición preneoplásica. Cuando un paciente tiene esófago de Barrett, hay que obviamente diagnosticarlo. Tampoco necesaria ni obligada. Ni necesaria ni obligado, y no hay que salir corriendo porque tienen diagnóstico de esófago de Barrett a que van a tener un cáncer de esófago, ni cerca. Pero hay que saber qué se tiene, hay que controlarlo. Generalmente se controla con una endoscopía, cada tanto, cada 2, 3, 4 años, depende del reflujo. Tiene que ver con el reflujo y hay que en las endoscopías hacer biopsias de ese Barrett para determinar si eso está tranquilito y está bien o si tiene algún grado de inflamación mayor que pueda generar. Da la sensación que, un poco para ordenar, que la gente entienda, es como que tenés un arsenal de formas de tratar a un reflujo. Desde una pastilla, que es probablemente Exacto. una pastilla diaria, que la vas a nombrar ahora, hasta cirugías antirreflujo. ¿Cuál Exacto. es el espectro y cómo estudias ese paciente globalmente? Justamente tenemos un gran espectro de cosas que se pueden hacer para un paciente que tiene reflujo. O sea, el paciente que tiene reflujo tiene que hacer cambios cotidianos como una dieta, no comer inmediatamente, no acostarse inmediatamente después de comer, no comer grasas. La grasa de por sí retarda el vaciado del estómago. Hay ciertos alimentos, por ejemplo la menta. La menta es un alimento que relaja el esófago y permite mayor reflujo. La menta del mojito. Que exacto, hay que evitar ciertos alimentos. Después, medidas como bajar de peso, acostarse con la cabecera de la cama levantada, y después de todo eso empieza la medicación, ¿sí? Hay medicaciones que son específicas para disminuir la producción de ácido del estómago, hay medicaciones el omeprazol famoso, los omeprazoles y ozoles que existen en el mercado. Después hay medicación que promueve... Déjame ver esto. Sí. Esa medicación es para evitar la acidez del estómago, no el reflujo en sí. Correcto. Esto está muy bien porque los pacientes muchas veces creen que tomando la pastilla milagrosamente se les fue el reflujo y a veces refluye comida o bilis u otra cosa. Entonces hay que asociarlo a algún medicamento que se llama prokinético, que son medicamentos que permiten que el estómago se contraiga más y se vacíe más rápido. Y después de todo eso, si a pesar de todo eso el paciente no tiene un reflujo controlado y tiene, por ejemplo, una hernia de hiato, entonces ahí entra la opción quirúrgica, donde uno podría hacer una cirugía mini-invasiva a través de agujeritos chiquititos por vía laparoscópica para corregir esa hernia de hiato que tiene el paciente y con eso tratar de prevenir el reflujo. ¿Y da buenos resultados la cirugía? Sí, la cirugía da buenos resultados, no es del 100% obviamente, pero cerca de un 90% de los pacientes que se operan tienen un muy buen control del reflujo. Y cuando tenés esos cambios que vos dijiste, ya tenés cambios como predictores de malignidad o precursores de malignidad, como dijimos recién el esófago de Barrett, ¿vos tenés alguna forma de un tratamiento local
Claro. en esa zona como para prevenir la formación de cáncer? Lo que hay que hacer con el esófago de Barrett es controlarlo y cada vez que uno hace una endoscopía, biopsiarlo. En base a esas biopsias uno puede determinar si hay que hacer algo o no. Si esa biopsia habla de un grado de inflamación mayor del esófago de Barrett, entonces tenemos métodos endoscópicos para eliminar esa mucosa, que pueden ser distintos endoscópico significa mediante una... Sin cirugía, por la boca, método exacto, invasivo, entrando por la boca, con un endoscopio flexible, con una camarita en la punta, y uno puede de distintas maneras eliminar esa mucosa. Y después, obviamente, seguir controlando al paciente para ver qué Fíjate hoy cómo cambió la medicina, que Rudolf es un ejemplo de un médico que, si bien es cirujano, aborda un órgano, que en este caso el esófago. Él hace lo que se llama esófago superior, esófago y estómago, abdomen superior. Lo aborda desde el punto de vista laparoscópico, lo aborda desde el punto de vista endoscópico y lo aborda desde el punto de vista de la cirugía tradicional. O sea, la verdad que hoy en día están los cirujanos especializados en determinados tipos de cáncer y en el abordaje más global de un mismo órgano, ¿no? Marcela de Boedo, muy bueno el programa, interesante y claro los conceptos de todos los panelistas, los veo siempre. En este tipo de cáncer, los hombres son más propensos que las mujeres. Oscar de Belgrano, ¿es cierto que la posibilidad de padecer este cáncer es mayor en personas mayores? ¿Existen estadísticas al respecto? Un lujo el programa. Marcos de Saavedra, ¿qué significa? Bueno, ya lo explicó. ¿Qué significa tener esófago de Barrett? Aumenta la posibilidad de contraer este tipo de cáncer. Sí, más frecuente, es una patología más frecuente en el hombre, que en las mujeres. Y con respecto a la edad, no tanto, ¿sí? Hay ciertos tumores esofágicos que se dan más en pacientes más añosos, desnutridos, fumadores, tabaquistas, alcohólicos, pero hay otros tipos de tumores que se están viendo y relativamente en pacientes jóvenes, justamente por esto de la obesidad y el reflujo. Entonces, no hay que confiar de que porque tengo 40 años o tengo 50 años no lo tengo. Femenino? Más masculino que femenino, sin ninguna duda. Y el abordaje cuando vos tenés la situación particular de que tenés un paciente que ya tiene un cáncer de esófago, vos definiste, bueno, acá tenemos un cáncer. ¿Cómo definen qué tipo de tratamiento se hace? ¿Tenés un grupo de trabajo? ¿Cómo te manejas? Como en muchos tumores de nuestro cuerpo hoy en día, los tratamientos son multidisciplinarios. Esto no pasa solo por una cirugía o por un tratamiento con drogas o con rayos. Esto depende muchísimo de en qué momento de su evolución del cáncer se hace el diagnóstico, hacia dónde se encamina el tratamiento. Por eso es muy importante el tratamiento multidisciplinario. Como dijimos, puede ser un diagnóstico muy precoz en un tumor muy chiquitito, donde uno por vía endoscópica puede curar al paciente, o un tumor muy grande donde uno tiene que hacer un procedimiento paliativo, donde hay que asegurar que el paciente pueda comer y después hacer algún tratamiento adyuvante o con drogas. Entonces es un abanico muy grande y dentro de eso hay que trabajar obviamente en equipo, hay que trabajar con radioterapeutas, con oncólogos clínicos, con nutricionistas, ¿sí? Porque muchas veces el paciente viene desnutrido porque durante meses no está pudiendo comer, porque tiene la manguera tapada por una lesión. ¿Sí? Entonces hay que trabajar con nutricionistas, con psicólogos, con una serie de... determinadas patologías que requieren determinadas cirugías, requieren el soporte institucional, básicamente por lo que dijo Rudolf. Tenés un espectro de gente que tiene que trabajar en conjunto, que necesita sí o sí un respaldo de la institución. Toda la oncología no se puede hacer nada más que en una institución que enfoque ese problema. Ahora, se me ocurre, que puede estar pensando la gente, que el reflujo generalmente afecta al esófago inferior, es decir, lo que está cerca del estómago, pero el esófago, como bien dijiste, es un tubo que va desde la faringe hasta el estómago. Y tienen toda la misma etiología, si aparece en la parte superior, en la parte media, en la parte inferior. Mira, muy buena pregunta porque justamente nombré el asma. Los pacientes, cerca de un 70% de los pacientes que son diagnosticados por asma tienen reflujo, ¿sí? Y muchos de esos pacientes pueden tener tumores de laringe por el reflujo, ¿sí? Lesiones a nivel de las cuerdas vocales, y uno de los factores de riesgo para tener tumores de laringe es el reflujo. Entonces, obviamente, el reflujo, eso habla de que el reflujo no está nada más que acá abajo, sino que llega hasta acá arriba. Eso es un claro ejemplo. O sea que el reflujo no es ahí nomás, sino el reflujo puede ser... Ese es un claro ejemplo de que el reflujo puede llegar hasta la boca. Y obviamente hay distintos tipos de tumores a nivel del esófago, porque el esófago tiene distinto recubrimiento interior, distinto tipo de células. Entonces, según dónde asiente el tumor,
tiene distinta histología, distintos tipos de células que lo comprometen. ¿Sí? Acá dice Luis de Caballito, ¿qué tratamientos se utilizan para el cáncer de esófago? Hay varios, le gusta mucho el programa. Y Alejandra de Palermo introduce algo de lo que no hablamos. ¿Este tipo de cáncer es hereditario? De serlo, ¿hay un porcentaje o estadísticas? ¿La acalasia está relacionada a esta enfermedad? Muy buena pregunta también. Como muchos tumores del tubo digestivo de nuestro cuerpo tienen relaciones genéticas, entonces cuando un paciente tiene antecedentes familiares de que mi papá, mi abuelo tuvo un cáncer de esófago, podría tener alguna predisposición mayor. No significa que lo va a tener, pero podría tenerlo. Con respecto a la acalasia, bueno, la acalasia es una patología funcional del esófago, no tiene nada que ver con el cáncer, pero puede engañar y hacer pensar que tiene el paciente un cáncer, porque la acalasia se manifiesta con esto que se dice que se llama disfagia, es la incapacidad, la dificultad de que el alimento pase por el esófago. Entonces el paciente cuando siente que la carne no le pasó, se asusta, debo tener un cáncer. Hace la consulta y uno puede diagnosticar la acalasia, que es una patología funcional del esófago, cuando las neuronas del esófago que inervan, digamos, los músculos que se tienen que relajar y contraer para que la comida pase, dejan de funcionar bien. Es un problema de cables. Es un problema de cables y de transporte del alimento. Cuando eso deja de funcionar, el paciente puede tener algún síntoma parecido al cáncer. Es decir, no progresa el alimento porque no hay contracción de ese músculo, porque los cables no informan. En realidad, cuando un paciente tiene acalasia, debe hacer una endoscopía para descartar que no tenga un cáncer. Exacto. Y a veces hay también pacientes que tengan disfagia, esa dificultad que es bastante frecuente en la gente mayor, que tiene lo que se llaman disquinesias del esófago, en ausencia de acalasia y en ausencia de cáncer también. Exactamente, el mismo ácido produce que los pacientes tengan trastornos en la motilidad, en la función del esófago, porque el esófago se defiende como puede a esa agresión que es el ácido. Vamos a tener que invitar, mire cómo suena el teléfono, ¿eh? Sí, ¿Usted escucha ya? Sí, Pues sí, yo, sí. mi oreja no es psicoanalítica, es del teléfono de la burbuja. Ana de San Martín, ¿cómo es la vida? Mirá qué interesante la pregunta. ¿Cómo es la vida de un paciente durante y después del tratamiento de esta enfermedad? Y Rogelio de Tandil, usted que habla de Tandil, ¿cuáles médicos, o mejor dicho, con qué especialidades tratan o participan del tratamiento interdisciplinario de esta enfermedad? Bien, perfecto. Con respecto a la primera pregunta que me preguntaba Ana, que me olvidé. ¿Cómo es la vida de un paciente? Perfecto. Bueno, durante? depende de qué tratamiento se haga. Si es un tratamiento mini-invasivo endoscópico, la vida es perfectamente normal. Se reseca la porcioncita que tiene el tumor y el paciente sigue con su vida normal, entre comillas, porque debe hacer la dieta, cuidarse para que esto no vuelva. El otro extremo, que son los pacientes que sí necesitan una cirugía, es una cirugía grande, pero que se puede hacer hoy a través de agujeritos chiquititos, por vía laparoscópica, por vía toracoscópica, a través de agujeritos pequeños. Imagínense que uno tiene que resecar un órgano que transporta el alimento y reemplazarlo por algo, porque la comida tiene que pasar de la boca al estómago. Entonces, generalmente uno utiliza el mismo estómago, genera un tubo más finito y lo lleva hacia el tórax. En general los pacientes viven normal después de una cirugía de estas, tienen que obviamente adaptarse a la nueva situación, empezar con una dieta, comer más despacio al principio, pero en general la vida es relativamente normal después de una cirugía de estas. ¿Y lo interdisciplinario? Con lo interdisciplinario, como les dije, se trabaja con mucha gente, gastroenterólogos, clínicos, nutricionistas, oncólogo clínico, radioterapeuta, psicólogo, el cirujano, terapia física, kinesiólogo, porque después de la cirugía hay que kinesiarlo al paciente y ayudarlo a recuperarse, así que es un equipo muy grande de gente que tiene que participar en esto. Así como también en el manejo, en el otro extremo de la enfermedad, que es la obesidad, que es digamos el factor hoy que está creciendo como un factor condicionante, que también se trabaja mucho en grupos, y hoy en día también tenés un espectro de ofrecerle al paciente opciones diferentes para la obesidad. Tenemos muy poquito tiempo, quizás en un minuto mencionar un poco qué se puede hacer hoy en día con la obesidad. Sí, la obesidad es una patología muy frecuente que no depende de un órgano enfermo, ¿sí? Depende de muchas cosas, ¿sí? Del ambiente, de la genética, de los hábitos, de la actividad física, de muchas cosas. Uno tiene que trabajar sobre eso para después poder recién ahí definir si el paciente puede hacerse algún tratamiento quirúrgico, por ejemplo. Hoy en día está muy conocida el bypass gástrico, el famoso cinturón gástrico, que son cirugías que son muy buenas, que sirven siempre y cuando el paciente entienda que su patología no es culpa del estómago,
que es culpa de muchas otras cosas que de la tiene que cabeza. corregir, en parte la cabeza, que tiene que corregir para que esto funcione y funcione a largo plazo. Bien. Así que Es interesante Nos queda un trabajar, minuto. sí, no, trabajar con todos los factores predisponentes de cáncer de esófago. Se abre toda una opción enorme sí. para no llegar a la gran cirugía, como decía Rudolf, que es la extirpación del esófago, en una cirugía grande, ¿no? Claro, hoy en día, con todos los adelantos de la oncología, y el esófago es un órgano que también padece, como cualquier otro, un cáncer, tenemos la posibilidad de hacer diagnósticos precoces, y el diagnóstico precoz evita todos los inconvenientes. Muchas gracias por haber venido, realmente gracias. toma en cuenta la cantidad de rebote que tuviste y bueno, esperamos que vuelvas pronto para seguir charlando sobre el tema de la prevención en el cáncer de esófago. bueno, muchas gracias. Pásenla muy bien, ya sabe, mañana a las 2 de la tarde, el viernes a las 12:30 del sábado, 0:30 del sábado, Vivir Más y Mejor. Yo me despido hasta dentro de 15 días. Doctor Gori y doctor McCormack al frente del programa del Hospital Alemán. El programa Vivir Más y Mejor ha sido galardonado con los premios Ballenas 2017 en los siguientes rubros: Mejor Programa en Salud, Revelación Periodística Masculina Dr. Jorge Gori, Mención de Honor a Mejor Presentación y Producción Integral.